Saludos a todos y todas. Hoy les voy a hablar sobre varios casos que han salido en los últimos días que me parecen relevantes e ilustrativos para poderles explicar algunos conceptos cuando se trata de la utilización de samples en temas y también la utilización de elementos comunes de ciertos géneros y cómo ustedes pueden quizás de esta discusión sacar una guía o un protocolo para poder implementarlo en etapas de producción antes del lanzamiento y evitar o disminuir la posibilidad de pleitos o reclamos como este. En específico voy a hablar sobre el tema de Zafaera y el reclamo por parte de Missy Elliott por la utilización de elementos del tema Get You Freak On, el caso de Katy Perry del tema Dark Horse, que recientemente la Corte del Noveno Circuito falló a favor de ella. Y además los dos casos que están pendientes en el tribunal del tema Levitating de Dua Lipa. Hay distintas cosas envueltas en estos casos, pero hay conceptos generales en común que me gustaría que ustedes entendieran para que eso sirva en el proceso de producción para analizar qué es lo que hay que licenciar y qué no. Pero partemos de la premisa primero de que la ley de copyright lo que busca son dos cosas que están encontradas, están en conflicto. La primera es proteger a creadores y creadoras como por ejemplo Missy Elliott de poder controlar su obra, esa obra original que crearon, explotarla y ser remunerados por ese uso en otras obras musicales. Eso contrasta con el propósito constitucional de la ley de promover el desarrollo de las artes y promover la creación. Y en ese caso, si lo aplicamos, en este caso Missy Elliott tiene el derecho de explotar económicamente esa obra que creó. Y por otro lado, la ley busca que Bad Bunny, Joel, Randy, Dua Lipa y demás artistas puedan crear más obras sin sentir miedo de que vayan a ser demandados por crearlas, ¿verdad? Pero vamos en todos esos casos a ver la regla general. La ley establece que si se van a usar obras musicales, grabaciones o fragmentos de estas obras preexistentes originales, se requiere permiso de ese autor o autora original. A pesar de ello, la ley establece una serie de excepciones que permiten el uso sin autorización de elementos de esas obras preexistentes. El primero es el fair use, que es, la ley dice, se puede usar las obras sin permiso si es para propósitos de comentarios, si es para propósitos de parodia, si es para propósitos informativos, educativos, etcétera, etcétera, pero hay una serie de requisitos expresos que establece la ley y la jurisprudencia para que se constituya ese fair use. También las cortes han determinado que hay elementos comunes entre géneros que no son susceptibles de apropiación. Un ejemplo de ello es el caso de Katy Perry, en el que la Corte del Noveno Circuito dijo que los elementos que utilizó Katy Perry no eran originales, sino que eran elementos comunes de ese género que ella utilizó para crear esa obra nueva y que el demandante no se podía apropiar de ello. Y eso va acorde con el propósito de la ley de promover la creación. Según lo que he leído de varios musicólogos y expertos en el asunto, también se dice que el caso de Dua Lipa y el tema del Levitating, que hay dos demandas pendientes, es bastante probable que se decida igual que el de Katy Perry, porque son elementos que son preexistentes pero que son comunes a unos géneros particulares y unos estilos que esos demandados no se pueden apropiar. Ahora que sabemos los conceptos generales, vamos a aplicarlos a los géneros del reggaetón, el hip hop y otros géneros en los que normalmente se utilizan distintos fragmentos de distintas obras para crear una sola. Y la manera más segura de hacer esto es licenciar todo ese uso, aunque haya algún tipo de duda sobre si eso cae sobre lo que es fair use, lo que es recomendable llevar a cabo el licenciamiento para evitar todos estos problemas. Pero técnicamente, si una persona utiliza una obra original en una nueva sin pedir permiso y la distribuye y la saca, técnicamente está creando una obra ilegal y esto se puede complicar muchísimo a la hora de analizar quién es el dueño y qué obra, qué parte es ilegal, porque en los casos por ejemplo como el de Zafaera de Bad Bunny hay una serie de samples que se utilizaron que sí se pidieron permiso y otros que en el caso de Missy Elliott no se pidió permiso y por eso es que surge el reclamo eventualmente. Luego de esta discusión, el
protocolo debe ser el siguiente. Si ustedes van a usar elementos de obras musicales, y estoy hablando de letra, melodía o música que acompañe esa letra y esa melodía de otras obras preexistentes, o van a usar la grabación en sí, tienen que pedir permiso a esos dueños o dueñas de esa obra musical con todos sus elementos y además el permiso a los dueños de esa grabación que ustedes están utilizando, que son derechos separados que le pueden pertenecer a personas diferentes. Y en este proceso de determinación si vamos a pedir permiso o no, entra el concepto del que les hablé, que es los elementos comunes de estilos y géneros. Y uno puede plantearse, bueno, es que son elementos que todos tenemos que usar para lo que dice la ley, que es para promover la creación. Y les pongo un ejemplo. Alguien no puede decir que se va a apropiar de la base rítmica del reggaetón, que es un género relativamente joven. ¿Por qué? Porque eso va en contra de lo que establece la ley, que es promover la creación. Si alguien se apropia de eso, todo el mundo tendría que pedirle permiso para utilizar esa base rítmica y crear nuevos temas del reggaetón. Pero eso lo analizamos en contraste con, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Zafaera y Missy Elliott. Los elementos que se utilizaron ahí no necesariamente corresponden a un género particular, sino elementos muy originales y muy particulares y distintivos de esa obra de Missy Elliott, que ella tiene derecho sobre eso y que tiene derecho a controlar la utilización de eso y a recibir remuneración por ello. Quizás por eso hubo una serie de negociaciones para que ella pudiera ser parte de los autores o autoras de esa obra musical que fue tan exitosa. Y me parece curioso que leí en uno de los periódicos que decía que ella estaba como autora a pesar de que no había escrito ninguna línea. Y quisiera aclarar también otro concepto, y es que una obra musical se compone de muchas cosas, entre ellas la letra, entre ellas la melodía, pero también todo lo que comprende esa pista, ¿verdad?, como ustedes le llaman en la calle, que acompaña esa letra y esa melodía. Y nadie se puede apropiar de esos elementos originales y utilizarlo en una nueva obra sin pedir permiso a ese autora. Eso es importante que lo sepan, pero siempre hay unas líneas bien difusas ahí que deben ser analizadas ante la duda. Como ya les expliqué, lo importante es que establezcan su protocolo de si llevan a cabo la utilización de un material que no es de ustedes y tienen la duda, traten de conseguir el permiso, y si no lo consiguen, eliminen ese elemento de la obra porque les puede causar todos estos problemas que están surgiendo. Así que espero que se hayan llevado un análisis bastante completo de todas estas situaciones, y sobre estos y otros temas mi compañía ofrece servicios tanto del proceso de asesoría sobre qué es lo que hay que hacer, como también en la gestión del proceso de licenciamiento. Así que pueden buscar más información en nuestra página protegetumusica.tv.com. Hasta la próxima.